Título de la Epístola de los Hebreos. Y vamos a ver los versículos del 5 en adelante. No sé cuánto podamos avanzar en este capítulo, porque se mencionan 7 pasajes del Antiguo Testamento para corroborar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es superior a los ángeles. Es lo que está tratando de hacer el autor en el primer capítulo de Hebreos, la supremacía de Cristo sobre los ángeles. O sea que Cristo no es un ángel, como creen algunas sectas o afirman sectas por ahí de que Cristo es un ángel. Cristo no es un ángel, Cristo es superior a los ángeles. Más, en la teofanía de Cristo podemos ver en el Antiguo Testamento como Él se identifica como el ángel de Jehová, pero no es porque Él sea un ángel en su ser, sino que está usando ángel como lo que significa la palabra, que es un enviado. Entonces, el enviado de Jehová, el ángel de Jehová, era Cristo en el Antiguo Testamento. Pero lo que está diciendo Hebreo es que Cristo es superior a los ángeles. De estos 7 pasajes, yo no sé si ustedes tienen en común con mi Biblia, que cuando en el Nuevo Testamento se está mencionando alguna profecía o algún pasaje del Antiguo Testamento, ustedes ven que dejan un margen. ¿Cuántos lo tienen así en la Biblia? Un espacio hacia adelante, como un margen, para señalar que esos son citas del Antiguo Testamento. Y aquí hay 7 pasajes. 5 de ellas pertenecen al Salterio. Cuando decimos el Salterio, ¿a qué libro nos estamos refiriendo? Al de los Salmos. Al libro de los Salmos. ¿Okay? Hay una de ellas extraída de los profetas mayores y otra del Torá. Entonces debemos estudiarlos detenidamente cada uno de ellos. Por eso yo no sé si nos va a alcanzar la noche para poder llegar a los 7 pasajes, porque cada uno de ellos es tan importante, encierra tantas cosas importantes que debemos de tener como convicción nosotros, porque estamos hablando aquí de Jesucristo, estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor. Estamos hablando del que seguimos, del que somos discípulos. Nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que tener un concepto correcto acerca de quién Él es, y la palabra del Señor así lo revela. ¿Okay? La primera cita que encontramos en el versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo? Se encuentra en Salmo capítulo 2, versículo 7. En el Salmo capítulo 2, versículo 7. Solamente la primera parte dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estas palabras nunca fueron dirigidas a ningún ángel en particular de parte de Dios. Además, nosotros sabemos que los ángeles son asexuales, o sea, ellos no se reproducen. No conocemos mucho del origen del cuerpo angelical. Quiero especular y concebir de que cuando Dios los hizo todos a la vez. ¿Cuál es la función de los ángeles? Porque es servir. Y precisamente el último versículo de aquí de Hebreos dice exactamente, si tú lo lees, que ellos sirven a los que herederos de la salvación y adoran a Dios, pero el caso es que a ningún ángel Dios le dijo, yo te he engendrado hoy, como se le dice a Cristo, sino que ellos en forma colectiva, a los ángeles también en la Biblia se les llama hijos de Dios, así como nosotros. A ellos se les llama hijos de Dios. ¿Por qué razón? Para identificarlos como criaturas, para identificar lo que ellos también fueron creados.
Quiere decir que al individualizarse este pasaje y decir mi hijo, usted no dice mis hijos, mi hijo eres tú, pone a Cristo en una posición privilegiada. Obviamente este salmo tiene una interpretación mesiánica. Este salmo capítulo 2 versículo 7, cuando decimos interpretación mesiánica, se refiere al Cristo encarnado. ¿Okay? Obviamente Cristo es el eterno Dios. Cristo, de igual manera que el Padre, es sin principio y sin final. Él es también el alfa y el omega, el primero y el último. Mas nosotros sabemos que debido a su misión de encarnar en hombre y venir a este mundo a morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados, Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿En quién? En la Virgen María. Y a eso es lo que se está refiriendo cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, en ningún momento aquí está diciendo que una vez en la eternidad Dios engendró a Cristo. No es lo que está diciendo, no es a lo que se está refiriendo. Porque Cristo en su esencia, Él es Dios, Él es eterno. Se está refiriendo a su encarnación y por eso es que debemos de darle una interpretación mesiánica. Por eso esto te he engendrado hoy, necesita aclaración, porque no es una frase para cuestionar la divinidad de Cristo, ¿okay? Porque Él es eterno. Más bien se refiere al día de su encarnación. La segunda cita, que se encuentra en 2 de Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él será a mi hijo. 2 de Samuel 7:14. Quieren pueden escribir y pueden buscar para poder adelantar en la cita, solamente la estoy mencionando. ¿Qué tiene que ver Samuel con Cristo ahora? Bueno, en 2 de Samuel capítulo 7 está la ocasión cuando el profeta Natán le transmite la respuesta divina al deseo de David de construir una casa. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Okay? Se recuerdan que David quería edificarle una casa para que el arca del pacto no estuviera vagando, no estuviera rodando por ahí. Y su deseo estaba construir una casa a Dios, y Dios, la respuesta de él le dijo que él no deseaba una casa de cedro. Pero sin embargo es ahí donde Dios le promete a David que su casa iba a ser establecida perpetuamente. Después de la muerte de David fue su hijo sucesor, Salomón, quien llegara a construir aquella casa. ¿Okay? Pero las promesas hechas a David con relación a su hijo no se agotaron en Salomón. ¿Okay? El cumplimiento de las palabras del profeta Natán a David se cumplieron cuando el ángel Gabriel le anunció a María que nacería el hijo de David. Es en Cristo en quien Dios estaba estableciendo la casa de David, y por eso es que Zacarías luego engrandece a Dios por el cumplimiento de esta profecía. Así que yo le seré a él padre y él será a mí hijo. La tercera cita, versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí encontramos el Salmo 97:7, donde vamos a buscar ese Salmo 97:7. Dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Dice, póstrense a él todos los dioses. Qué palabrita tan interesante es, a todos los dioses. ¿Okay? Aquí obviamente esta expresión dioses quiere decir, se está refiriendo a criaturas que son sobrenaturales. En este caso se está refiriendo a los ángeles.
¿Okay? Quiere decir, sin embargo, está mencionando la cita en el Salmo donde cambia la palabra ángeles por dioses. Y no quiero enfocar el estudio en eso porque estamos en Jesucristo, pero eso es una palabra que se usaba a menudo para señalar a alguien que está por encima. Por ejemplo, en el Salmo 82, ustedes lo pueden leer después en su casa, no quiero que vayan hacia allá, simplemente le estoy dando un ejemplo. En el Salmo 82, para referirse a los jueces del pueblo de Israel, a ellos se les llama dioses. Cuando dice Jehová está en medio de los dioses, usted lee el Salmo completo, usted va a ver cómo el Señor les culpa de injusticias, de que no le hacen justicia a los huérfanos. Se está refiriendo a los jueces del pueblo y sin embargo se les llama dioses. No es que sean deidades, sino es más bien para señalar una posición por encima. Quiere decir que eso es un ejemplo que vemos que en el Salmo 82 se usó para hombres, pero aquí se está usando para ángeles. Pero lo que está queriendo decir aquí es que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Okay? Me llama la atención la palabra aquí cuando introduce al primogénito en el mundo. Precisamente esta es una palabrita que es la que usan muchas sectas para decir de que Cristo fue una criatura, de que Cristo tuvo un origen, de que Él fue creado por Dios y que fue el primer ser creado. ¿Okay? Por el hecho de usar este título de primogénito para Cristo. ¿Okay? ¿Por qué se le da este título? Cuando usted escucha la palabra primogénito, ¿qué le viene a la mente? El primer nacido, ¿verdad? El primer nacido. Mas, sin embargo, no siempre se refiere a nacimiento, lo que es la primogenitura. Y hermano, esto es bien importante. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa cuando se nos demande de nuestras doctrinas, de nuestras convicciones. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. Yo les voy a decir varias citas bíblicas, las cuales aquellos que quieran estudiar más profundamente las pueden escribir, el por qué a Cristo se le dice y se le señala como el primogénito. ¿Okay? Y no es que fue creado, ¿okay? Porque toda la creación es su heredad. Acuérdense, Cristo es eterno. En ningún momento Cristo tuvo creación, sino hay que buscar, imagínense la mamá también. Él es eterno, Él es desde el principio. Pero ¿por qué se le dice primogénito? Número uno, porque es hijo de Dios. Pero bueno, ya dijimos, a los ángeles se les llama hijos de Dios. A nosotros, que creemos en Él, se nos llama hijos de Dios. Pero de los hijos de Dios, por su muerte y por su resurrección, es que Él se le llama primogénito. ¿Por qué? Porque dice que Él va a llevar muchos otros hijos al Padre, pero Él fue el primero. ¿Entienden la idea? Es decir, que primogenitura aquí tiene que ver con su muerte y con su resurrección. No tiene que ver con su nacimiento. ¿Okay? Quiere decir que de todos los hijos de Dios, Él fue el primero en conquistar la muerte y resucitar. Es por eso que desde entonces, desde la resurrección de Cristo, el mismo Cristo nos llama a nosotros hermanos. Fíjense, vamos a buscar Lucas 20:36. Vamos a ir leyendo, que son versículos clave que tenemos para asegurar esta convicción de por qué se le dice a Cristo primogénito. Lucas 20:36. Vamos a empezar desde el 34 para que nos demos cuenta de quiénes están hablando. Dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo:
los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿a quién se le está refiriendo ahí? A nosotros. Está haciendo una diferencia entre un grupo y otro. Aquellos que fueron dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esa es otra cosa aparte que no queremos tratar. O sea, se está diciendo que en el cielo no van a haber matrimonio. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Okay? Hijos de la resurrección. De los hijos de la resurrección, como se nos llama a Cristo aquí, ¿quién es el primero? Jesús. Él es el primogénito. O sea, que en ningún momento se refiere a su nacimiento. Pero aún mucho más. Ahí mismo en Hebreo, capítulo 2, versículos 10 y 11. En el mismo Hebreo. Este todavía nos va a aclarar mucho más este concepto. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Desde su resurrección, Cristo nos llama hermanos. Dice, yo no me avergüenzo de llamarles hermanos. Otro texto clave. Todos estos son textos que usted debe de tener pendiente y anotar cuando alguien viene y le dice, no, Cristo no es Dios porque dice la Biblia que Él es el primogénito. O sea, ¿cómo va a ser Dios si Él es el primogénito? Usted le puede responder el por qué. Él es el primogénito, se está refiriendo a su muerte y a su resurrección. Él es el primero en resucitar. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Y este, como dice, nosotros tenemos un dicho que dice, le pone la tapa al pollo. Dice, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todavía lo acaba mucho más, se está refiriendo a nosotros. Y Colosenses 1:18 dice, ¿cuántos versículos, hermanos, encontramos en la Biblia refiriéndose a eso? Colosenses 1:18. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién queda dudando de que a lo que se está refiriendo es a la resurrección? Dice, ese versículo de Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. A eso es lo que se refiere la primogenitura. Cuando dice, y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Okay. La adoración debe de ser tributada solamente al Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y por eso Él debe de ser adorado. Disculpen que los lleve de un versículo a otro, pero son bien importantes. Juan 5:23. Juan 5:23. Y a eso es lo que se está refiriendo Hebreo cuando está exaltando la supremacía de Cristo. Cuando nosotros honramos y alabamos a Cristo y glorificamos a Cristo, honramos al Padre y honramos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son uno, son un Dios. Pero en este momento, en esta dispensación que se encuentra la iglesia, el Espíritu Santo lo que está haciendo en nosotros es elevar
nuestra alma para que exaltemos y adoremos a Cristo, que es el consumador de nuestra salvación. Pero eso dice aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, nuestra función es honrar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A eso nos ayuda el Espíritu Santo. No es que nosotros no reconozcamos al Espíritu Santo entre nosotros. Claro que Él está. Sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros pudiera ser un seguidor de Cristo. Él está en nosotros. Él es el que nos está convenciendo. Pero todo es exaltar al Hijo. Exaltar a aquel que ha sido crucificado para salvarnos a nosotros. Por eso que dice, aún los ángeles lo adórenle. No importa la jerarquía que tengan los ángeles, si son arcángeles, querubines, serafines, lo que sea, que todos ellos deben de adorar a Dios. Y un ejemplo de esta adoración fue el día de su encarnación, cuando en un coro angelical todos vinieron, no se sabe cuántos, pero dice que uno en la legión de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, o sea, adorando a Cristo. Sin embargo, esta es una de las cosas también que comprueba de que Cristo no es un ángel. Vemos como en Apocalipsis capítulo 22, no lo busquen, solamente citando. Apocalipsis 22 del 8 al 9 está la experiencia de Juan con un ángel bueno, donde ese ángel bueno le impide a Juan que se arrodille y lo adore. O sea que los ángeles buenos, perfectos, santos, no aceptan adoración, porque saben que la adoración solamente es a Jesucristo. Entonces, si Jesucristo, hay gente que dice que es un ángel, ¿cómo puede ser él un ángel y aceptar que le adoren? Aceptar que se le postre. Entonces eso me lleva a mí, en esta disyuntiva, a pensar en dos cosas. O Cristo es Dios, o Cristo es el impostor más grande que ha vivido en la tierra. ¿Cuál de las dos? Gracias a los que podemos adorarlo diciendo Él es Dios y Él es digno de ser adorado. Él es Señor de todo, Él es Señor también de los ángeles y es digno de recibir suprema alabanza de todas las criaturas. Ahora el versículo 7, viendo Hebreos, o sea, ya vamos por la cuarta cita, dijimos que eran 7, la cuarta cita. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama del lugar que tengan los ángeles, son inferiores a la supremacía del Hijo. Cuando está diciendo aquí, el que hace a los ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, es una frase simbólica que para referirse a la manera en que los ángeles ejecutan los mandatos y juicios de Dios. Espíritu es otra palabra para viento. O sea, quiere decir que ellos lo ejecutan al momento, como pasa el viento, veloz. Cumplen los mandatos de Dios y con la fuerza del fuego, o sea, con ese ímpetu, ¿okay? Ejecutan los mandatos y los juicios de Dios. ¿Okay? Quiere decir que respondo una de las preguntas de Andrea, que una de las funciones de ellos es para cumplir los mandatos y los juicios de Dios. Dios los va a usar a ellos mucho, no inmediatamente que reciben una orden de Dios, ahí van y la ejecutan sin preguntar, sin cuestionar. Y esto es de admirar, que son seres grandes. Ahora quiero aclarar un pasaje que se encuentra en Salmo 8:5. Porque no quiero que, digamos, la Biblia se contradice, porque en este versículo 5 del Salmo 8 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y de nuevo, es un salmo mesiánico, de nuevo se está refiriendo a Cristo. Los ángeles, dice, están hechos un poco mayor que los hombres. Me refiero en su forma, en la manera de ellos ser, en la manera de ejecutar las obras,
son veloces, son seres muy inteligentes, son seres superiores a nosotros. ¿Por qué se le dice aquí que fue hecho un poco menor que los ángeles? O sea, no es que Cristo sea menor que ellos. Está refiriéndose de nuevo a ¿qué? A la encarnación de Cristo. Claro que en el momento que Cristo toma figura humana, que encarna y se hace 100% hombre, ¿okay? En esa condición dice, no es que él sea menor, ¿okay? Le ha hecho, ¿viste? Le has hecho, no es, él es. Fíjense la gran diferencia que no nos puede confundir. A pesar de que él fue hecho menor que los ángeles, él sigue siendo superior a los ángeles, aún en humanidad. Porque el Salmo no dice, él es poco menor que los ángeles, él fue hecho, fue en el momento de su encarnación. Esto es bien importante aclararlo, porque este Salmo te habla, es mesiánico, que Cristo es creado, fue hecho menor que los ángeles, y Hebreo está exaltando la superioridad de Cristo sobre estos seres. ¿Okay? Al hombre, pero a Cristo encarnado, es mesiánico el Salmo 8. Sí, cuando Cristo tomando forma humana, que por eso se está refiriendo a Jesucristo en su encarnación. Entonces la quinta cita, Salmo 45, 6, la quinta cita, que son los versículos 8 y 9. O sea que ya entendimos por qué dice el que hace a sus ángeles espíritu. Es otra palabra para decir el que hace a sus ángeles vientos. Y a lo que se está refiriendo no es que Dios convierte un ángel en un viento, sino es a la rapidez y a la velocidad con que ellos ejecutan las órdenes de Dios. ¿Entendieron eso? Y a sus ministros llama de fuego. No es que los ángeles son fuego. Está refiriendo a la fuerza, a la intensidad con que ellos ejecutan los juicios de Dios. En otras palabras, no titubean en hacerlo. ¿Okay? Dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Quiere decir que todas las cosas creadas, todas, nosotros, los ángeles mismos, ¿okay? Están sujetos a tiempo, están sujetos a limitaciones, a cambios, con excepción de los ángeles perfectos. Todas las criaturas están sujetas a decadencias, ¿okay? Pero, dice claramente ahí, el trono del Hijo de Dios permanece para siempre. Dice, su reino no ha de conocer fin. Él es el único reino caracterizado por la perfecta justicia, ya que el derecho y la justicia son el fundamento del trono de Dios. Isaías 11:5. En otras palabras, no importa cuán grandes sean los ángeles, Cristo es superior, Él es el Rey, y su trono es para siempre, y por eso todas las criaturas, hombres como ángeles, todos le rinden y le deben adoración a Jesucristo. ¿Okay? En el versículo 9, ya para terminar, dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El versículo está bastante claro, está hablando de Jesús, como Él amó la justicia, como Él aborrece la maldad. Él fue el ungido de Dios, el enviado como Mesías. Dice, más que a tus compañeros. Y este es lo que quiero aclarar. ¿Quiénes son los compañeros que comparten esta alegría? ¿Quiénes son los compañeros? Bueno, aquellos que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros compartimos el gozo de Cristo. Hebreos 3:14, ahí mismo dice, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes, somos compañeros. Eso es lo que se está refiriendo
aquí la palabra. Somos compañeros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A la vez, nosotros nos gozamos en Cristo. ¿Okay? ¿Quién aquí no se goza en Cristo? ¿Quién no se goza en su Salvador? ¿Quién no se goza del que ha redimido nuestras almas, del que nos va a librar del juicio que viene a este mundo? ¿Quién no se va a gozar en Cristo? Y usted sabe cuando yo más me gozo en Él, cuando yo llego a apreciar el concepto de su gracia, cuando yo llego a apreciar de que en mí no hay absolutamente ningún mérito para que Él haya muerto de la manera que murió por mí. Y todo esto, todo este conocimiento me hace a mí valorizar más lo que tengo, mi fe, valorizar más a Cristo y gozarme en Él. Por eso es que el gozo del cristiano es permanente, no es circunstancial. La alegría puede ser circunstancial, pero el gozo del cristiano es permanente, porque no está basada en las cosas de la tierra, está basada en Cristo, en lo que Él es para ti. Y hermano, a menudo mira que ese gozo a veces es tratado de quitar. Se trata de las perturbaciones de este mundo, tratan de opacar el gozo, y es lo que uno tiene que hacer fuerte y decir no me puedo dejar, a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, yo tengo que permanecer en el gozo en mi Señor Jesucristo. Nosotros nos gozamos en Cristo y Él se goza aún más con nosotros. Es un compañerismo, por eso nos llama compañeros, porque Él se goza también en nuestra fe, de que somos gente imperfecta, gente débiles, gente con incapacidades, pero aún así estamos tratando, estamos persistiendo, estamos confiando, estamos llevando nuestras cargas. Somos diferentes al mundo. Y eso Él lo ve. Él se goza también de nosotros. Él se goza de la fidelidad de sus hijos. O sea que es un mutuo gozo. Y por eso nos llamamos compañeros, porque estamos participando de lo mismo. En este momento, ya con esto yo voy a terminar, la iglesia, en medio de su gozo, comparte tribulaciones, persecuciones, y no podemos quejarnos porque Cristo las llevó. ¿Okay? Si ustedes pueden notar, la vida de Cristo fue corta, y los pocos años que estuvo aquí en la tierra no fue una vida fácil, fue una vida difícil. Cuando Él dice que ni Él mismo tenía un lugar donde recostar su cabeza, y todo lo que Él sufrió, eso, nosotros somos compañeros de Cristo. Tenemos que tener en la mente que estamos compartiendo también eso mismo, para después, cuando Él venga, como dice aquí, como Rey, establecer su reino eterno, también compartir la gloria, lo que Él tiene para nosotros como heredad. O sea que ahora quizás tenemos que aguantarnos un poquito, por eso dice Hebreo ahí, hay que permanecer firme en lo que creíste en el principio, hay que aguantar sabiendo de que vamos a sufrir un poco, pero para después, igual que hemos compartido los sufrimientos por Cristo, a causa de Cristo, voy a compartir también lo que Él está heredando, que es el reino del Padre. ¿Okay? En 2 semanas más vamos a ver la 6ª cita que dejamos. Yo sabía que iba a ser imposible terminar el capítulo. Sí, por ahí,